habla a nuestros corazones, Señor, y que podamos oír tu voz, Señor, a través de esta palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como decía hace rato nuestra hermana Priscila, que dirigió el culto de hoy, el tema de esta tarde, hermanos, se titula Una historia de amor. ¿A quién no le gusta escuchar historias? ¿Verdad? Hay muchas historias muy hermosas, hay libros escritos, ¿verdad? De historias muy hermosas que nos inspiran. Hay películas basadas también en historias de la vida real, también que nos motivan y nos inspiran de una o de otra manera. Y el día de hoy, hermanos, quisiera compartir con ustedes una historia de amor. Estamos en el mes de febrero. Y aunque la festividad del Día del Amor y la Amistad, hermanos, no es una festividad cristiana, sabemos que el amor es el amor verdadero, no el amor de chocolates y de peluches, sino el amor verdadero es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es amor. No inventó Él el amor, sino Él su esencia es amor. Y ese amor, hermanos, es el que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Nos lo ha mostrado, como leímos en un principio, que por cierto, no sé por qué, pero cuando íbamos a empezar a entonar el segundo himno, se volvió a escuchar la voz de Priscila, precisamente en ese versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, hermano, siéntese, acomódese para que escuche esta historia de amor. Esta historia de amor, hermanos, se refiere a un joven predicador, un joven de entre 30 y 40 años de edad, un joven cuyas cualidades son muy loables. Es carismático, es alto, es bien parecido, tiene un ministerio fructífero y es reconocido por la comunidad como un profeta de Dios. Lo tiene casi todo para ser feliz: inteligencia, respeto, es un hombre trabajador, responsable, honesto, amigable, pertenece a una buena familia, excepto que aún no ha conseguido esposa. Y no es que le falten admiradoras. Con esas cualidades, ¿verdad? Debía haber tenido muchas admiradoras, pero él simplemente está esperando la voluntad de Dios. Como un hombre de Dios que es, él está esperando la voluntad de Dios, al cual él ha servido desde su juventud. Como buen cristiano, él conoce las reglas. Él sabe que Dios dice en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Él sabe que no debe tomar mujeres de las hijas de los filisteos, sino una hija del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Él sabe que debe buscar una esposa, pero dentro del pueblo de Dios. Él sabe lo importante que es tener una compañera, no solamente para compartir con ella sus metas, sus sueños más profundos y sus deseos más íntimos, sino también como una ayuda idónea para el ministerio. Lo único que él está esperando es que Dios le diga cuándo, cómo y con quién. Por lo pronto, él ya tiene una lista de cualidades y de expectativas que una mujer debe reunir para ser la esposa ideal de un predicador. Allí en su lista tiene él: servicial, misericordiosa, amable, recatada, inteligente, buena ama de casa, que comparta su ministerio y por sobre todas las cosas que ame a Dios con todo su corazón. De pronto, hermanos, el día tan esperado se hace realidad para este joven. Dios sale al encuentro de su siervo
y le habla respecto a su futuro sentimental. Quiero hablarte respecto a tu esposa, le dice Dios. Ha llegado el momento de que contraigas matrimonio. El joven predicador, hermanos, imagínense, tanto tiempo estar esperando la voluntad de Dios, se pone feliz de ese momento y no necesita más preámbulos. Ha esperado este día durante años. Seguramente, piensa él, será la hija de un profeta o de un ministro de alabanza, o quizá la hija de un pastor. Ellas saben lo que es el ministerio. Lo que no imagina, hermanos, es que Dios tiene planes especiales para su futuro. No te busques una esposa entre las hijas de los ministros, le dice Dios. Búscala entre las mujeres de la calle. Quiero que te cases con una ramera. Cuando el predicador escucha estas palabras, hermanos, no puede creer lo que está escuchando, no puede dar crédito a lo que está oyendo. Él es un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios y sabe que en ocasiones Dios le ha dado mensajes difíciles de proclamar, pero no puede concebir lo que está escuchando en ese momento. Dios le está ordenando que tome por mujer la tan esperada mujer para su vida, que tome una mujer como mujer a una prostituta, a una mujer que cobra por brindarle ciertos favores a los hombres. Ahora, hermano, quiero que hagamos un breve paréntesis. Y quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que nos metamos más a la trama de esta historia. A que nos pongamos, como se dice vulgarmente, en los zapatos de este predicador. Por años has sido fiel a Dios. Le has servido, le has obedecido, has contribuido a la extensión de su reino. Por otro lado, has sabido esperar pacientemente este momento. Te has mantenido en pureza y castidad para tu matrimonio. Has cuidado tu virginidad para la esposa que Dios te vaya a dar. Y cuando llega el momento, Dios te dice que te cases con una dama de baja reputación. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿qué pensarías en ese momento? ¿Qué pasaría por tu mente en esos instantes? A lo mejor tú ya eres casado, pero ponlo en la vida de uno de tus hijos. ¿Qué pensarías como padre o como madre de esta situación de tu hijo o de tu hija? Imaginemos por un momento qué pasó por la mente de este varón. Quizá lo primero que pensó fue en sus compañeros de ministerio. Seguramente no creerán que algo así pudo provenir de Dios. Quizá le retiren sus credenciales de predicador. A lo mejor hasta lo expulsan de la denominación. Y no va a faltar la hermanita de la congregación que va a decir que a ella ya Dios se lo había dicho, que ya Dios se lo había revelado, y hasta se atreverá a afirmar que seguramente es un castigo de Dios por su infidelidad. Generando de esta manera, hermanos, una ola de chismes en las congregaciones. Y por si fuera poco, hermanos, algún cazador de noticias
sin escrúpulos, publicará la noticia a 8 columnas en el periódico dominical en la sección de sociales, desprestigiando así la imagen de este joven predicador. Todo esto, hermanos, aparte de cómo va a afectar, por ejemplo, a sus padres, para quienes él siempre ha sido su orgullo. ¿Cómo va a afectar a sus hermanos, que lo tienen como un ejemplo a seguir? ¿Cómo va a afectar su ministerio? ¿Y cómo va a afectar su mensaje? Y toda su vida. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo, el profeta obedece. Muy a su pesar, pero obedece. Y desde ese momento, hermanos, en que recibe esa palabra de parte de Dios, este hombre comienza, hermanos, a acudir a lugares, a recorrer lugares a donde nunca se imaginó acudir para buscar en ellos una esposa. Recorre los lugares más bajos de la ciudad, los burdeles, las casas de cita, las calles solitarias, las esquinas oscuras, los barrios de mala fama, hasta que la encontró. Sin necesidad de entrar en detalles, podemos decir que finalmente, aunque quizá no felizmente, contrajo matrimonio con la mujer que Dios le había dicho, con una prostituta. Si usted es un lector de la palabra, seguramente ya identificó la historia. Seguramente ya sabe de quién estoy hablando. El nombre de la mujer, hermanos, Gomer. El nombre del predicador, Oseas. Sí, hermano, esta historia es verdadera. No es una simple historia. Sucedió. Y sucedió en Palestina aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Ahora, déjeme preguntarle, ¿qué hubiera hecho usted si fuera el protagonista de esta historia? Piénselo, no me conteste, pero piénselo. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera el protagonista de esta historia? Definitivamente, hermanos, no nos agrada mucho la idea de ir a la zona de tolerancia a buscar una esposa. Nadie que esté cuerdo se atrevería a pensar de esta manera. Es más, estoy seguro, hermanos, de que esos multitudes de jovencitos que se pasan el fin de semana recorriendo los antros de la ciudad, el barrio antiguo y todos esos lugares, hermanos, yo estoy seguro que ninguno de ellos busca en esos lugares una muchacha para casarse. Buscará, sí, la buscará como una amistad, como una compañía, como una emoción, como un pasatiempo, como algo pasajero, pero nada para tomarlo en serio. Para casarnos, hermanos, buscamos a alguien de buena reputación. Buscamos a alguien, hermanos, de una buena familia, de una buena educación. Quizá podamos haber vivido nuestra vida en cosas que no convienen, pero en el momento en que estamos buscando seriamente una relación, buscamos a una persona de buena reputación y de buena familia. Pero déjeme decirle que esta historia, hermanos, no termina aquí. Solemos pensar, es muy común que pensemos
que cuando obedecemos a Dios, hermanos, la obediencia a Dios siempre traerá paz a nuestros corazones, traerá gozo y traerá bendición. Pero por lo menos, hermanos, en este caso, no podemos aplicar la frase de los cuentos de hadas: se casaron y vivieron muy felices. Porque aún en la realidad, hermanos, sigue siendo una frase de un cuento de hadas. Oseas y Gomer se casaron y tuvieron 3 hijos, dice la palabra. Y cuando Oseas suponía que lo peor ya había pasado, después de varios años de casados, cuando pensó que tenía ya un matrimonio estable con sus 3 hijos, su esposa Gomer, hermanos, dice la palabra que volvió a las andadas. Lo abandona a él, abandona a sus hijos, a su familia, y regresa nuevamente a la prostitución, dejando atrás familia, dignidad, apellido, seguridad y todo lo que su marido le había ofrecido. Ahora, póngase nuevamente en su lugar. Ahora en esta nueva etapa de la vida de Oseas. ¿Qué pensaría Oseas ante esta acción años después por parte de su esposa? ¿Qué pensaría Oseas, hermanos? Sinceramente no lo sé. No lo sé qué pensaría, hermanos, pero muy probablemente en lo profundo de su corazón él albergaba esta posibilidad: que una mujer que él había sacado de la calle, con el tiempo quizá volvería nuevamente allá. Después de todo, pensaría Oseas, ¿qué más se puede esperar de una ramera? Quizás se consoló, hermanos, pensando que ahora sí podría buscar a su verdadera esposa, la de sus sueños, la de sus anhelos, la que llenara sus expectativas, la que compartiera su ministerio. Y cuando estaba Oseas cavilando en esos pensamientos, de repente Dios se le aparece nuevamente. Oseas, cuando ve a Dios en esa visión, espera de parte de Dios una palabra de aprobación. Quizá aquella palabra que Dios le diría a Oseas: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y junto con esta palabra, hermanos, Oseas esperaba que quizá Dios le daría el permiso de buscar, ahora sí, la verdadera pareja para su vida y para su ministerio. Pero dice la palabra, hermanos, que muchas veces los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. De tal manera, hermanos, que Dios tiene otros planes para Oseas. Y aunque no lo creamos, hermanos, si usted quiere buscarlo en Oseas capítulo 3, versículo 1, Dios le dice a Oseas: ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y perdónala y ámala, aunque sea adúltera. Estoy leyendo una paráfrasis, hermanos, pero es el mismo mensaje que viene ahí en su Biblia. Busca a tu esposa, tráela de vuelta contigo, perdónala
y ámala, aunque sea adúltera. No puede ser esto, hermanos. Esto no puede estar pasando. Quizá usted y yo hasta pudiéramos pensar que esta palabra no puede ser de Dios. Dios, hermanos, le está diciendo a Oseas que aunque él sea el ofendido, aunque él sea el afectado, aunque él sea el engañado, Dios le está diciendo a Oseas que vaya y busque a su esposa infiel, que la traiga de nuevo al hogar, que la perdone, que la conquiste y que la ame, aunque ella haya sido la que volvió a su antigua vida de pecado. Definitivamente, hermanos, para muchos esta palabra podemos pensar que es imposible, que no puede ser de Dios. Le dije, por cierto, hermano, que la historia es verdadera. Pues déjeme decirle que no solamente es verdadera, sino que es una historia que se ha repetido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque es la historia, hermanos, la historia del amor de Dios para con su pueblo infiel. Porque es la historia del amor del Padre, hermanos, hacia su Hijo pródigo. Porque es la historia del amor del Jesús crucificado hacia la multitud que le injuriaba. Porque es la historia de amor del Jesús resucitado hacia el Pedro que le negó y hacia sus seguidores que le abandonaron y desconfiaron de él. Porque es la historia del amor del Dios misericordioso hacia ti y hacia mí. Misericordioso y clemente es Jehová, dice la palabra. Lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Con amor eterno, dice Jeremías, te he amado. Escribe Jeremías de parte de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Pablo en Romanos 5:8 escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero hacerte una última pregunta. Al escuchar esas últimas palabras que he dicho, cuando yo te dije que te colocaras en el lugar del protagonista de la historia, ¿en el lugar de quién te pusiste? Lo más seguro, hermanos, es que nos pusimos en el lugar de Oseas. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros debemos ponernos en el lugar de Gomer. Porque no podemos negar, hermanos, que somos infieles como Israel, que somos necios muchas veces como el hijo pródigo, que somos malagradecidos con Dios como aquella multitud que crucificó a Jesús, que en ocasiones somos traidores como Pedro, que somos cobardes como aquellos seguidores que le abandonaron cuando Jesús fue apresado. Pero sobre todo no podemos dudar que Él, Dios, sigue siendo fiel.
Y yo quiero invitarte, hermano, a que si en esta mañana o en esta tarde ya, en tu corazón el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y te permite reconocer que le has fallado al Señor, que le hemos fallado al Señor, pero en esa condición tu corazón está arrepentido y deseas ponerte a cuentas con Dios, pero en un sincero arrepentimiento, hermanos. No es suficiente venir al altar y derramar unas lágrimas y volver nuevamente a nuestro mismo estilo de vida. La palabra arrepentimiento, hermanos, lleva en sí implícita un cambio de dirección. Un cambio en nuestra manera de vivir, de actuar, de creer. Pero si tu corazón está verdaderamente arrepentido, te invito para que te acerques a Dios y el Señor restaurará tu relación. El Señor restaurará tu posición como hijo y restaurará tu ministerio como su siervo. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Y antes, si tú tienes ese impulso de pasar aquí al frente, antes de pasar al frente, déjame decirte que una última cosa. Si tú crees que puedes venir aquí al frente porque eres digno de venir aquí al frente, porque eres digno de acercarte a este altar, porque eres digno por quien tú eres, por lo que haces, por el puesto que ocupas, por el ministerio que desarrollas, por tu antigüedad en la iglesia o por los dones que te han sido confiados o por cualquier otra cosa, déjame decirte que mejor lo pienses 2 veces antes de acercarte. Porque para acercarnos a Dios, hermanos, tenemos que venir con las manos vacías y con la seguridad de que somos aceptados, hermanos, no por lo que somos, lo que poseemos o lo que podamos dar. Somos aceptados solamente por los méritos de Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.